¿Alguna vez se ha detenido a pensar en lo más profundo de su ser, por qué, a pesar de sus incansables esfuerzos, de cada oración sincera que eleva con el corazón en la mano y de ese profundo anhelo de paz, su hogar, ese santuario que debería ser refugio y fortaleza, parece resistirse a las bendiciones? Es una pregunta que muchos de nosotros en algún momento nos hemos planteado, en la intimidad de nuestras noches sin sueño o en los silencios de la mañana. Se siente como si un velo invisible, un obstáculo etéreo pero inquebrantable, se interpusiera, impidiendo que la plenitud de Dios, su gracia, su abundancia, se manifieste completamente entre esas paredes que llamamos propias. Es una lucha que agota, ¿verdad? Esa sensación de estar cansado, de sentirse confundido, de no comprender por qué las respuestas divinas, la tan esperada manifestación de su favor, parecen distantes, como si nuestras súplicas se elevaran solo para chocar una y otra vez contra un inamovible techo de bronce. Si su corazón, en este preciso momento, busca con una urgencia profunda una explicación divina para la atmósfera que respira en su propio hogar, si anhela esa claridad que no solo ilumine el problema, sino que le permita avanzar con fe y propósito, entonces debe saber que ha llegado al lugar correcto, al momento oportuno. Esta conversación, esta reflexión que iniciamos ahora, está diseñada específicamente para usted, para su búsqueda. Pero permítame llevar esta reflexión un paso más allá, un paso fundamental. ¿Y si el verdadero peligro espiritual, aquello que con tanta fuerza percibimos como bloqueador de las bendiciones más profundas y genuinas, no residiera en amenazas externas, en fuerzas oscuras o en enemigos obvios que acechan desde fuera? ¿Qué pasaría si este impedimento, esta resistencia que sentimos, se originara de manera sutil pero devastadora en algo que usted mismo libera día tras día en el corazón mismo de su casa, ese santuario personal, a menudo sin siquiera ser plenamente consciente de la trascendencia de sus actos? Es una idea que nos invita a una pausa, a una meditación interna, a una profunda introspección. Piense en ello. Este es el propósito central de nuestra jornada de hoy. Hoy, nuestra misión no se limitará a meramente señalar este peligro espiritual, a identificar un problema y dejarlo flotando en el aire. No, vamos a ir mucho más allá de la superficie. Juntos, y digo juntos porque este es un camino que se recorre en comunión de espíritu, desvelaremos la intrincada arquitectura espiritual que construyen sus propias palabras. Descubriremos, con una claridad renovada, cómo estas palabras, lejos de ser simples sonidos o meras expresiones del pensamiento, son, de hecho, fuerzas vivas que, de manera intrínseca y poderosa, construyen o, lamentablemente, bloquean el fluir constante y generoso de las bendiciones divinas que Dios anhela derramar sobre su vida y su hogar. No hay exageraciones aquí, solo la verdad desnuda. Prepárese, entonces, para una reflexión profundamente transformadora, una que no solo le brindará comprensión sobre su estado actual, sino que también redefinirá por completo la manera en que usted se relaciona, de aquí en adelante, con el espacio más sagrado de su existencia, su hogar. Esta es una invitación a un pacto silencioso, una promesa de que al final de este camino, usted sentirá, entenderá y experimentará una conexión renovada con la fuente de toda bendición. Ahora, si hemos de ir más allá de la superficie, debemos cimentar nuestra comprensión en una verdad innegable. Nuestras palabras no son meros ecos que se desvanecen en el aire, sino arquitectos espirituales. ¿Ha considerado usted alguna vez el peso real, la sustancia intrínseca, que cada palabra que pronunciamos posee? No estamos hablando de un positivismo superficial, de una suerte de pensamiento mágico que busca manipular la realidad con frases hechas. No, la profundidad aquí es muy diferente, mucho más sagrada. La verdad es que nuestras palabras son, en su esencia más pura,
energías creativas que reflejan la mismísima naturaleza de Dios. Piense en ello. Fuimos creados a su imagen y semejanza, y al igual que Él, que dijo, «Hágase la luz», y la luz fue, nuestra habla porta ecos de ese mismo poder primordial. Es una herencia divina que a menudo subestimamos, una capacidad de cocreación que permanece latente, o peor aún, mal utilizada. Imagine su hogar, no solo como una estructura de paredes y techo, sino como un templo, un altar continuo, donde cada interacción, cada conversación, cada exclamación se convierte en una ofrenda. ¿Qué estamos ofreciendo en ese altar? Son palabras que edifican, que nutren, que invocan la presencia y las bendiciones. O son, sin darnos cuenta, como pequeñas grietas que debilitan los cimientos espirituales. Este templo, este santuario personal, es el espacio donde se forja el espíritu de su familia, donde se tejen los destinos diarios. Y en este telar, sus palabras son los hilos más poderosos. La Biblia, ese manual de vida que nos revela verdades eternas, lo deja claro. No es solo el conocido Proverbios 18:21, que nos advierte sobre el poder de la lengua para dar vida o muerte. Vaya más atrás, al Génesis, al principio de todo. Dios no construyó el universo con herramientas físicas, lo hizo con su palabra. Él habló y existió. Él nombró y se manifestó. Nuestras palabras, en nuestro microuniverso que es nuestro hogar, son microactos de creación. Cada vez que hablamos, estamos sembrando. ¿Qué semillas estamos esparciendo en el terreno fértil de nuestro hogar? Semillas de fe, de esperanza, de amor, o de duda, queja y desesperanza. Piense en la fe que emanaba de la palabra en la historia del centurión de Cafarnaúm, relatada en Mateo 8. No pidió a Jesús que fuera a su casa, solo pidió una palabra de autoridad, para que su siervo fuera sanado a distancia. Y así fue. Esto nos revela la autoridad y el poder inherente en la palabra pronunciada con fe, con convicción. Esta misma autoridad, este mismo poder, aunque en un grado diferente, reside en sus labios cuando habla dentro de su hogar. Cada declaración, cada susurro, cada grito, construye algo o destruye algo. Y no solo lo que se dice. A veces, el silencio también habla, un silencio revelador. ¿Qué nos dice el silencio prolongado de la afirmación, de la reconciliación, del aliento en el ambiente espiritual de una casa? La ausencia de ciertas palabras, la omisión de lo que debería ser dicho, puede generar un vacío, una falta que, espiritualmente, es tan potente como la presencia de palabras dañinas. Nos lleva a una reflexión profunda. ¿Qué está construyendo o qué está permitiendo el ambiente de su hogar a través de lo que usted dice y lo que usted calla? Este entendimiento es la base para desbloquear las bendiciones que Dios ya tiene preparadas. Es el momento de reconocer el arquitecto espiritual que habita en nosotros. Ahora, adentrémonos en el primer tipo sutil de esas palabras que sin querer se convierten en verdaderos bloqueadores de bendiciones, esas que hemos llamado palabras de profecía no intencional. Este es un territorio delicado, porque no estamos hablando de maldiciones lanzadas con mala intención, sino de algo mucho más insidioso, más arraigado en la rutina, en la frustración o incluso en el cansancio. Son esas frases que escapan de nuestros labios en el calor del momento o en un instante de desánimo sobre nuestros hijos, sobre nuestro cónyuge o incluso sobre el propio hogar. ¿Cuántas veces hemos escuchado o quizás pronunciado frases como «siempre llegas tarde», «eres igual a tu padre, madre» o «esta casa nunca se ordena, es imposible mantenerla así» o peor aún, «yo nunca consigo hacer nada bien, siempre me equivoco»? Son palabras que se deslizan, a menudo sin una reflexión profunda, sin medir su verdadero alcance. Pero detengámonos un instante. Permítame invitarle a una reflexión
que va más allá de la superficie de estas expresiones. Estas palabras, que parecen tan inofensivas en su origen, porque no son dictadas por un odio manifiesto, funcionan en el plano espiritual como verdaderas profecías negativas. Piense en el poder que Dios nos otorgó, ese eco de su capacidad creadora que mencionábamos antes. Cuando repetimos constantemente estas frases, cuando etiquetamos a nuestros seres queridos o a nuestro ambiente con ellas, estamos, de hecho, construyendo identidades limitantes. Estamos, sin saberlo, sentenciando, permitiendo que una narrativa negativa se arraigue en el espíritu de la casa y de quienes la habitan. La Biblia nos enseña que somos coherederos de las promesas de Dios, que somos llamados a la libertad y a una vida abundante. Sin embargo, cuando pronunciamos con ligereza, nunca lograrás esto, o eres tan despistado, estamos con nuestra propia boca, otorgando una especie de legalidad espiritual a un patrón indeseado. Es como si abriéramos una puerta en el reino espiritual, invitando a que esa declaración se materialice, a que se cumpla esa profecía que no teníamos intención de lanzar. Es vital comprender que el enemigo no necesita que le maldigamos conscientemente. A menudo le basta con que nuestras palabras, dichas en frustración, se conviertan en su herramienta para sembrar desánimo y limitación. Imagine a un hijo que escucha repetidamente que es incapaz o un problema. Esas palabras se clavan en su alma, modelan su autoimagen, limitan su potencial y, lo que es más grave, pueden influir en cómo se relaciona con Dios, creyendo que Él también lo ve de esa manera. Del mismo modo, declarar que la casa siempre es un desorden o que nunca habrá paz aquí es invitar a esas condiciones a permanecer. Estamos de alguna forma aceptando un destino menor, un patrón que no refleja la voluntad de Dios para nuestro hogar. La pregunta que surge entonces es incómoda pero necesaria. ¿Cuántas de las situaciones que vivimos en nuestro hogar, cuántos de los bloqueos que experimentamos tienen su raíz en estas profecías no intencionales que hemos liberado? ¿Qué etiquetas hemos puesto con nuestras propias palabras sobre nuestros hijos, nuestro cónyuge o sobre la atmósfera misma de nuestra casa? Es momento de un autoexamen sincero, porque para desarmar el peligro, primero debemos reconocer su sutil presencia. El antídoto, la clave para revertir este ciclo, reside en la declaración consciente y en la bendición intencional. No es solo dejar de decir lo negativo, sino activamente proclamar lo positivo, lo que edifica, lo que alinea nuestro hogar con la voluntad y las promesas de Dios. Este es el primer paso para liberar el potencial de bendición que está esperando manifestarse. Pasemos ahora al segundo tipo de palabras que erigen barreras invisibles, esas que yo llamo las palabras muros de la queja crónica y la ingratitud. No estamos hablando aquí de una queja ocasional, un lamento puntual por una situación difícil que todos podemos experimentar. No, la cuestión es más profunda. Me refiero a ese zumbido constante de descontento que permea el ambiente, una especie de banda sonora de insatisfacción que acompaña la vida diaria en el hogar. Es la queja por el clima, por las facturas, por el trabajo, por los hijos, por la comida, por el simple hecho de que la vida no se ajusta exactamente a nuestras expectativas ideales. Es ese murmullo incesante que, aunque no siempre se eleve a un grito, se instala como una niebla densa y persistente. ¿Ha notado alguna vez cómo ciertas casas, a pesar de su belleza o confort material, transmiten una sensación de pesadez, de desánimo? Es como si el aire mismo estuviera cargado. Y a menudo, la raíz de esa atmósfera se encuentra precisamente en este desierto verbal, en esta constante siembra de palabras de queja y la ausencia de gratitud. El impacto espiritual de estas palabras es devastador. Crea una atmósfera palpable de escasez, de insatisfacción perpetua, que actúa como un repelente natural para la alegría, para la paz y para la manifestación genuina de las bendiciones divinas.
Piense en la naturaleza de Dios, que es abundante, generosa y llena de gracia. Cuando nuestro hogar se convierte en un eco constante de lamento, estamos, de alguna manera, desafinando la sintonía con esa naturaleza divina. La Biblia nos enseña en Filipenses 4, versículo 6, a no angustiarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones con acción de gracias. Y en Tesalonicenses 5, versículo 18, se nos insta a dar gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. Esto no es una sugerencia, es un principio fundamental que transforma la realidad. Cuando un corazón se llena de gratitud, por más pequeñas que sean las razones, abre las compuertas del alma a la provisión divina. Pero donde predomina la queja, la presencia de la paz disminuye y las bendiciones no encuentran un suelo fértil donde arraigar y florecer. Consideremos la perspectiva espiritual. La gratitud es una expresión de fe. Es reconocer la mano de Dios incluso en lo que no entendemos, en lo que parece difícil. La queja, por el contrario, es una manifestación de la incredulidad, de la visión limitada que solo ve el problema, no la oportunidad o la provisión de Dios. Cuando la queja se convierte en un hábito, no solo en nuestro pensamiento, sino en nuestras palabras, estamos declarando espiritualmente que lo que tenemos no es suficiente, que no es bueno, que Dios no está siendo fiel. Esto crea un muro, una barrera que impide que el gozo fluya libremente y que la prosperidad espiritual y material encuentre camino hacia nuestro hogar. Es como vivir en un desierto, donde, a pesar de que la lluvia pueda estar cayendo cerca, la tierra árida y la atmósfera sofocante de la ingratitud impiden que esa agua vivificante penetre y nutra el suelo. El descontento verbal drena la energía espiritual de la casa, agota la esperanza y cierra las puertas a la intervención divina que responde a un corazón agradecido y humilde. ¿Está su hogar resonando con una sinfonía de quejas o con la melodía de la gratitud? La pregunta es crucial, porque la respuesta determina el ambiente espiritual en el que usted y su familia están inmersos. El antídoto a estas palabras muros es poderoso y accesible. Es la adopción consciente de un lenguaje de gratitud activa, la decisión deliberada de resignificar las circunstancias, buscando siempre la luz, la lección, la bendición oculta en cada situación. Es elegir ver la mano de Dios obrando, incluso en lo más mínimo, y vocalizar ese reconocimiento. Este es el camino para derribar esos muros invisibles y permitir que las bendiciones inunden su hogar. Ahora, permítame guiarle hacia una faceta aún más sutil y quizás más dolorosa de las palabras que bloquean, lo que yo llamo las palabras vacíos, de la omisión y el silencio negligente. Aquí no hablamos de lo que se pronuncia con intención dañina o de las quejas constantes que desgastan el alma. No, esta categoría se adentra en el territorio de lo que no se dice, de lo que se calla, de la ausencia misma de palabras que son vitales para la vida espiritual y emocional de un hogar. ¿Cuántas veces el silencio, ese que se arrastra pesado y cargado, ha gritado más fuerte que cualquier discusión acalorada? Es el silencio que se niega a perdonar, el que retiene el aliento, el que rehúsa afirmar, el que ignora la necesidad de un te amo, un lo siento, un estoy orgulloso de ti, o incluso una corrección amorosa y necesaria. Es el silencio rencoroso, el que construye muros invisibles entre almas que comparten un mismo techo. Piense en su hogar, en el día a día. ¿Cuántas oportunidades de bendecir, de edificar, de sanar con una palabra se pierden en el torbellino de las rutinas o en la prisión del orgullo? Cuando un miembro de la familia se esfuerza, ¿recibe la palabra de reconocimiento que lo impulsa a seguir? Cuando hay un error, ¿la palabra de perdón y reconciliación rompe el ciclo del resentimiento o se permite que un abismo crezca en el corazón? La ausencia de estas palabras de afirmación, de cariño, de ánimo,
o incluso de una confrontación amorosa cuando es necesaria, genera un vacío. Y la naturaleza, tanto física como espiritual, aborrece el vacío. El impacto espiritual de estas palabras vacíos es profundo. Donde falta la expresión abierta y sincera de amor y verdad, surgen espacios para la duda, para la inseguridad, para el resentimiento callado y el aislamiento espiritual entre los moradores. Es como si el alma de la casa y las almas de quienes la habitan se fueran marchitando por falta de alimento. La fe nos enseña la importancia de edificar los unos a los otros, de hablar la verdad en amor. Pero cuando el amor no se verbaliza, cuando la verdad no se comunica de manera constructiva, se instala una carencia que el enemigo sabe muy bien cómo explotar. Es en esos vacíos donde las semillas de la amargura, de la falta de valor personal y de la desconexión con Dios y con los demás encuentran un terreno fértil para crecer. Un hogar no se nutre solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y por extensión, de palabras que reflejan su carácter. Un silencio prolongado de elogio puede hacer que un niño o un cónyuge duden de su valía. Un «lo siento» no dicho puede enquistar heridas que, con el tiempo, se convierten en barreras infranqueables. Un «te quiero» omitido puede dejar una sed de afecto que se busca en lugares equivocados. Este tipo de silencio no es paz, es una ausencia que grita. Grita la falta de conexión, la falta de cuidado, la falta de la presencia viva de Dios que se manifiesta también a través de nuestras relaciones interpersonales. La omisión verbal es una forma pasiva de bloqueo. No es un ataque frontal, sino una erosión silenciosa de la vida espiritual del hogar. Nos lleva a cuestionarnos: ¿qué mensajes estamos enviando sin decir una sola palabra? ¿Qué vacíos estamos creando que invitan a la desconfianza o al desánimo? La palabra es un puente, una herramienta de construcción espiritual. Si no la usamos para edificar, ese puente permanece incompleto, o peor, inexistente, dejando a las almas aisladas en sus propias islas de soledad. Este entendimiento nos prepara para el antídoto, la intencionalidad verbal. Es decir, ser conscientes y deliberados al usar nuestras palabras para edificar, para sanar, para perdonar, para afirmar y para que la comunicación en nuestro hogar sea un reflejo de la gracia y el amor de Dios. No solo debemos evitar decir lo malo, sino que debemos elegir activamente decir lo bueno, lo verdadero, lo que nutre el alma. Hemos explorado las palabras que etiquetan y las quejas que amurallan. Ahora, dirijamos nuestra atención a un tipo de palabra que, aunque a menudo pronunciada con la intención de prevenir o de compartir una preocupación genuina, puede tejer una densa red espiritual alrededor de nuestro hogar. Las palabras sombra de la ansiedad y el miedo constante. No estamos hablando de una preocupación puntual y razonable por un desafío, sino de esa verbalización excesiva y continua de futuros inciertos, de posibles desgracias, de lo que podría salir mal. ¿Con qué frecuencia la pregunta «¿y si?» se ha convertido en una constante en su casa? ¿Y si no alcanza el dinero? ¿Y si nos enfermamos? ¿Y si esto falla? ¿Y si el futuro trae algo terrible? Es una narración incesante de peligros, reales o imaginarios, que se instala en el diálogo cotidiano. Reflexione conmigo sobre el poder de estas palabras. El miedo, en su esencia más profunda, es el polo opuesto de la fe, donde el miedo se enraiza y se verbaliza constantemente. La fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, comienza a ser sofocada. La Biblia nos advierte en reiteradas ocasiones sobre el temor, no porque Dios no entienda nuestras preocupaciones humanas, sino porque sabe el efecto paralizador y destructivo que tiene en nuestra alma y en nuestra capacidad de recibir sus bendiciones. En 2 de Timoteo 1, versículo 7, se nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio. Cuando permitimos que las palabras de miedo dominen el ambiente de nuestro hogar, estamos, en esencia, invitando a la cobardía. Estamos cediendo terreno al enemigo. Estamos declarando que el poder de las circunstancias es mayor que el poder de Dios. El impacto espiritual de estas palabras sombra es que cierran las puertas a la provisión y la protección divina. La fe es la llave que abre esas puertas, y el miedo las sella. Cuando continuamente verbalizamos nuestros temores, estamos, sin darnos cuenta, creando un campo de atracción para aquello mismo que tememos. No es una maldición literal, sino una alineación espiritual con la incredulidad, con la escasez, con la enfermedad, porque nuestros pensamientos y palabras tienen un peso en el reino espiritual. El hogar se impregna de una neblina que impide ver la mano de Dios obrando, que opaca la luz de su promesa y que ahoga la esperanza. ¿Cuántas familias viven bajo esta nube constante, hablando de deudas como si fueran una sentencia inamovible, de enfermedades como si fueran un destino inevitable, de inseguridades futuras como si ya fueran una realidad presente? Estas palabras no solo reflejan una preocupación, sino que la intensifican y la solidifican en el ambiente espiritual de la casa. La paz que excede todo entendimiento, esa paz que Cristo prometió, lucha por establecerse en un lugar donde la ansiedad tiene la voz cantante. Es un llamado a la conciencia. Cada vez que verbalizamos un miedo, cada vez que amplificamos una preocupación, estamos haciendo una declaración. ¿Estamos declarando la omnipotencia de Dios sobre nuestras circunstancias? ¿O estamos declarando la supremacía del problema? El antídoto a estas palabras sombra no es la negación ingenua de los problemas, sino la declaración consciente de fe y la confianza inquebrantable en las promesas divinas. Es elegir activamente hablar de la provisión de Dios, de su protección, de su fidelidad, incluso cuando las circunstancias externas claman lo contrario. Es un acto de voluntad, un acto de fe, que nos permite disipar esa neblina de miedo y ansiedad, abriendo de nuevo los cielos sobre nuestro hogar para que las bendiciones puedan fluir sin impedimentos. Hemos recorrido un camino de profunda introspección, desvelando las palabras de profecía no intencional que etiquetan y limitan, las palabras muros de la queja y la ingratitud que secan el ambiente, y las palabras vacíos de la omisión y el silencio negligente que aíslan y marchitan. Hemos visto cómo estas expresiones sutiles pueden, sin que nos demos cuenta, obstaculizar el flujo de bendiciones divinas en nuestro hogar. Pero identificar el problema es solo el primer paso. No podemos quedarnos en la mera conciencia del peligro. Ahora es el momento de movernos hacia la acción, hacia la transformación consciente que desbloquea y libera. Es tiempo de hablar de cómo transformar nuestro hogar con nuevas palabras, con palabras de vida, de edificación, de fe. El primer principio fundamental en este camino de restauración verbal, en este proceso de desmantelar lo que nos bloquea, es lo que llamaremos la auditoría espiritual diaria de la habla. Piense en ello. Así como un buen administrador revisa las cuentas de su empresa para identificar fugas o gastos innecesarios, nosotros, como administradores de nuestro hogar y de nuestra boca, necesitamos hacer una auditoría constante y consciente de nuestras palabras. Es una disciplina espiritual, sí, pero no una carga. Más bien, es una invitación a la libertad. Muchos de nuestros patrones de habla son subconscientes, aprendidos de nuestra infancia, moldeados por nuestras experiencias o simplemente reacciones automáticas a las circunstancias. Hablamos por hábito, por inercia, sin detenernos a considerar el poder inherente en cada sílaba que pronunciamos. Para cambiar lo que decimos, primero debemos ser profundamente conscientes de lo que estamos diciendo. La Biblia nos exhorta a la autoexaminación constante. Nos invita a que renovemos nuestra mente, como dice Romanos 12, versículo 2, para que no nos conformemos a este siglo, sino que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿Y de dónde provienen nuestras palabras sino de nuestra mente, de nuestro corazón? Como se nos advierte en Proverbios 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestras palabras son la manifestación de lo que reside en nuestro corazón. Y para poder transformar la manifestación, debemos primero examinar la fuente. También se nos pide, en 2 de Corintios 10, versículo 5, que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y si nuestros pensamientos pueden ser cautivados para obedecer, cuánto más nuestras palabras, que son la exteriorización de esos pensamientos. Entonces, ¿cómo se realiza esta auditoría espiritual en la práctica? La clave está en la observación, no en el juicio. Esto es crucial. No se trata de flagelarse cada vez que se detecta una palabra negativa, sino de convertirse en un guardián atento de su propia boca. Durante un día, o quizás una semana si se siente valiente, propóngase escuchar atentamente cada palabra que sale de sus labios, no con el fin de condenarse, sino con la pura intención de observar los patrones. Es como convertirse en un detective de sus propias expresiones. ¿Con qué frecuencia se queja? ¿Qué tipo de profecías no intencionales pronuncia sobre sus hijos o su cónyuge? ¿Qué silencios negligentes está permitiendo que se asienten en su comunicación? ¿Con qué frecuencia las palabras sombra de la ansiedad se cuelan en sus conversaciones sobre el futuro o las finanzas? Usted puede llevar un diario de la palabra mental, un registro interno donde simplemente note estas recurrencias, o si prefiere, un pequeño cuaderno donde anote brevemente esas frases, que le sorprenden al ser dichas. Preste especial atención a esos momentos de tensión, de frustración, de alegría desbordada o de rutina diaria. Esos son los momentos en que nuestras palabras a menudo operan en piloto automático, revelando lo que realmente está sembrado en nuestro interior. Es en esas interacciones cotidianas donde los verdaderos patrones se hacen evidentes. El fruto de esta auditoría no es la culpa, sino la conciencia, y con la conciencia viene el poder de elección. Al hacer visible lo invisible en su habla, usted ganará una claridad asombrosa sobre la atmósfera espiritual que está cultivando en su hogar. Esta práctica le revelará los bloqueos con una precisión quirúrgica, le expondrá las raíces de ciertos problemas y creará la conciencia necesaria para el cambio intencional. Es el primer y más vital paso para reclamar la autoridad sobre su palabra hablada, para alinearla con la voluntad de Dios y comenzar a construir, no a destruir. Una vez que sabemos lo que estamos diciendo, la pregunta lógica que emerge es, ¿cómo transformamos esas palabras? ¿Cómo las convertimos en herramientas de bendición? Habiendo realizado nuestra auditoría espiritual diaria del habla y habiéndonos hecho conscientes de los patrones de palabras que sin querer bloquean las bendiciones en nuestro hogar, es el momento de pasar a la fase activa y transformadora. Este es el segundo principio fundamental para desbloquear el flujo divino, la adopción de la lenguaje de la bendición activa y de la edificación. Ya no se trata solo de identificar lo que no debemos decir, sino de comprometernos con una estrategia deliberada y poderosa para sustituir esos patrones negativos por otros que construyan, que nutran y que, sobre todo, abran las compuertas a la voluntad de Dios para nuestro hogar. La Biblia está repleta de mandatos y ejemplos sobre el poder de la bendición y la edificación verbal. Proverbios 12, versículo 18, nos dice que hay quienes hablan como golpeando con espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Efesios 4, versículo 29, es aún más directo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No es solo una cuestión de moralidad, sino de propósito espiritual. Nuestras palabras deben ser medicinas, gracia y edificación. Esto significa que debemos ir más allá de la mera abstención de quejarnos
o de pronunciar profecías no intencionales. Debemos activamente declarar gratitud, amor, fe y bendiciones sobre cada aspecto de nuestro hogar y sobre cada persona que lo habita. Piense en la estrategia. Si su hogar ha estado acostumbrado a un lenguaje de escasez, de limitación, de miedo, no basta con silenciar esas voces. Necesitamos reemplazar el vacío con una declaración poderosa de lo que Dios desea para nosotros. Si ha identificado, por ejemplo, que en el hogar se dice a menudo, esta casa es un desastre, nunca está limpia, la estrategia no es solo dejar de decirlo, es reemplazarlo con convicción y fe por este es nuestro espacio de bendiciones y lo cuidamos con amor y diligencia. Es una declaración proactiva que no solo cambia la palabra, sino la perspectiva y con ella la atmósfera espiritual. Consideremos otro ejemplo. Si ha detectado que ante el error de un hijo o cónyuge, la respuesta automática es siempre haces todo mal, nunca aprendes. El antídoto es doble. Primero, frenar esa palabra de profecía no intencional. Segundo, sustituirla por estoy seguro de que puedes aprender y mejorar. Estoy aquí para ayudarte y juntos lo lograremos. Esto no es ingenuidad. Es un acto de fe en el potencial que Dios ha puesto en cada persona y una declaración de nuestro rol como facilitadores de ese potencial. Es una bendición hablada sobre la capacidad de crecimiento y superación. Este principio nos invita también a la creación de lo que podríamos llamar mini rituales de palabras. ¿Ha pensado en el poder de bendecir su mesa antes de cada comida, no solo como una costumbre, sino como una declaración de gratitud por el sustento y de unidad familiar? ¿O en la importancia de bendecir a cada miembro de la familia al salir de casa, declarando protección, sabiduría y propósito sobre sus pasos? Un simple "que Dios te guarde y te dirija en este día", pronunciado con fe, es una armadura espiritual para quien lo recibe. Al final del día, antes de dormir, ¿por qué no bendecir el sueño de cada uno y el descanso de la casa, declarando paz y renovación? Estos pequeños actos verbales, repetidos con intencionalidad, se convierten en anclas de bendición que fortalecen el tejido espiritual del hogar. La clave aquí es la intencionalidad. No estamos hablando de recitar frases vacías, sino de un compromiso genuino de alinear nuestras palabras con la voluntad de Dios. Es un ejercicio de fe activa, donde cada palabra se convierte en una semilla de bendición sembrada en el terreno fértil de nuestro hogar. Al hablar conscientemente palabras de bendición y edificación, estamos desmantelando los muros invisibles, llenando los vacíos, disipando las sombras y, sobre todo, abriendo las compuertas para que el flujo ininterrumpido de las bendiciones de Dios inunde cada rincón de nuestra casa y de nuestras vidas. Este es un poder que está a nuestro alcance, esperando ser activado. Hemos recorrido un camino de profunda introspección, desvelando las palabras de profecía no intencional, que etiquetan y limitan, las palabras muros de la queja y la ingratitud que secan el ambiente, y las palabras vacíos de la omisión y el silencio negligente que aíslan y marchitan. Incluso hemos abordado las palabras sombra de la ansiedad y el miedo constante que oscurecen la esperanza. Hemos visto cómo estas expresiones sutiles pueden, sin que nos demos cuenta, obstaculizar el flujo de bendiciones divinas en nuestro hogar. Pero identificar el problema es solo el primer paso. No podemos quedarnos en la mera conciencia del peligro. Ya hemos hablado de la auditoría y de la bendición activa. Ahora es el momento de profundizar en la fuente más poderosa de transformación verbal, el tercer principio para desbloquear el flujo, la palabra de Dios como alimento verbal. Si nuestras palabras son arquitectos de nuestra realidad espiritual, ¿de dónde obtendremos los planos perfectos, los materiales más puros, las instrucciones más sabias para edificar? La respuesta está en la palabra de Dios, la Biblia. No es simplemente un libro de historia o de moralidad, es la voz revelada del Creador, un manual divino que no solo nos enseña a vivir, sino que, cuando es pronunciado con fe, reconfigura activamente nuestro entorno.
Piense en ello. Así como nuestro cuerpo necesita alimento nutritivo para ser fuerte y saludable, nuestra alma y el alma de nuestro hogar necesita la nutrición constante de la verdad divina. Es el alimento más poderoso que podemos ofrecer. La propia Escritura nos revela su naturaleza viva y transformadora. Hebreos capítulo 4, versículo 12, declara con autoridad que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Comprende la profundidad de esto? No estamos hablando de un texto estático, sino de una fuerza dinámica. Cuando usted lee la Biblia, cuando la medita, cuando la declara en su hogar, no solo está absorbiendo información, está invitando una fuerza activa y penetrante que examina, que sana, que purifica y que transforma tanto el ambiente como los corazones de quienes están allí. Está permitiendo que esa espada espiritual corte las raíces de amargura, los miedos ocultos, los juicios secretos y las narrativas negativas que quizás se han anidado en el espíritu de la casa. Además, la palabra de Dios no solo penetra, también tiene un poder creativo inherente. En Isaías 55, versículo 11, Dios mismo declara: «Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié». ¡Qué promesa tan gloriosa y llena de autoridad! La palabra de Dios, una vez pronunciada, no regresa sin cumplir su propósito. Cuando usted declara una promesa bíblica sobre su hijo, sobre su matrimonio, sobre sus finanzas, sobre la paz o la sanidad de su hogar, está liberando una fuerza imparable en el reino espiritual. Está activando la fidelidad de un Dios que cumple sus promesas a través de su propia palabra. Y esa palabra es prosperada precisamente en aquello para lo que usted la envía. Entonces, ¿cómo incorporamos este principio vital de manera práctica en el día a día de nuestro hogar? La acción es sencilla, pero su impacto es colosal. Implica leer las Escrituras, sí, pero ir mucho más allá de una lectura superficial o una simple costumbre. Implica meditar en ellas, dejar que la verdad se arraigue profundamente en su corazón y en su mente, y lo más importante, implica declararlas en voz alta en su hogar. Escoja versículos clave que hablen de paz, de provisión, de sanidad, de amor, de sabiduría, de unidad familiar. Puede incluso escribirlos y colocarlos en lugares visibles, en la cocina, en las habitaciones, en el espejo del baño, como constantes recordatorios. Luego, declárelos, con voz audible, con convicción, con la certeza de que está liberando la verdad de Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová, como dice Josué 24, versículo 15. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Del Salmo 23. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De Filipenses 4, versículo 7. Cada vez que una de estas verdades divinas es pronunciada en su hogar, está activando un proceso de limpieza espiritual. Es como abrir las ventanas de su casa para que entre aire fresco y puro, expulsando el aire viciado y pesado de las preocupaciones y los miedos. Es como encender una luz potente en una habitación oscura, haciendo que las sombras retrocedan y se disipen. La palabra de Dios tiene el poder intrínseco de reconfigurar por completo el ambiente espiritual de su hogar. Deshace las mentiras del enemigo, desactiva las vibraciones negativas generadas por las palabras pasadas y establece una atmósfera de fe inquebrantable, esperanza genuina y amor incondicional. Su hogar no solo se convierte en un lugar físico donde usted y su familia habitan, se transforma en un santuario saturado de la presencia viva de Dios. Es el alimento más poderoso que puede ofrecer a su alma y al alma de su familia,
la sabiduría divina y la fuente de vida que puede transformar cada rincón de su existencia en una manifestación palpable de sus bendiciones. Hemos viajado juntos a través de un viaje de revelación profunda, desentrañando cómo nuestras palabras, esas expresiones cotidianas que a menudo pronunciamos sin siquiera una segunda reflexión, son, en su esencia más pura, las arquitectas del ambiente espiritual de nuestro hogar. Hemos desvelado los velos que ocultaban las palabras de profecía no intencional, esas etiquetas y sentencias que, sin querer, limitan el potencial y la identidad de quienes amamos. Nos hemos enfrentado a las palabras muros de la queja crónica y la ingratitud, que secan el alma del hogar y repelen la alegría. Hemos mirado de cerca las palabras vacíos de la omisión y el silencio negligente, que crean heridas invisibles y aíslan los corazones. Y no menos importantes, hemos reconocido el efecto corrosivo de las palabras sombra, de la ansiedad y el miedo constante, que oscurecen la esperanza y anulan la fe. Pero este viaje no ha sido solo un ejercicio de identificación de problemas. Ha sido, y espero que lo sienta así, un camino hacia la liberación y el empoderamiento. Hemos comprendido que, para transformar la realidad de nuestro hogar, primero debemos transformar la realidad de nuestras palabras. Hemos delineado pasos concretos, la indispensable auditoría espiritual diaria del habla, que nos permite tomar conciencia de nuestros patrones, la adopción consciente de la lenguaje de la bendición activa y de la edificación, que nos impulsa a sustituir lo negativo por lo que construye y nutre, y finalmente, la poderosa práctica de hacer de la palabra de Dios el alimento verbal, constante en nuestro hogar, declarando verdades eternas que tienen el poder de reconfigurar todo a nuestro y alrededor. Ahora, la pregunta crucial no es solo qué hemos aprendido, sino qué haremos con esta nueva comprensión. La verdadera transformación no reside en el conocimiento acumulado, sino en la aplicación diligente y en la constancia. Cada palabra que sale de su boca, desde este momento, tiene el potencial de ser un ladrillo más en la construcción de un hogar lleno de paz, de gozo, de unidad y de la manifestación tangible de las bendiciones divinas. Ya no estamos a merced de patrones inconscientes. Hemos sido equipados con la verdad y con las herramientas para ser mayordomos fieles de nuestra lengua, para usarla como un instrumento de bendición y no de bloqueo. Imagine su hogar transformado. Imagine un ambiente donde las palabras de ánimo fluyen libremente, donde la gratitud es la melodía predominante, donde el amor se expresa sin reservas, donde la fe disipa toda sombra de miedo y donde la palabra de Dios es la brújula que guía cada interacción. Este no es un sueño inalcanzable, es una realidad que espera ser manifestada a través de su decisión consciente de usar sus palabras para edificar. Es un santuario que usted, con la ayuda divina y a través del poder de su lengua, puede construir y sostener. El camino no siempre será fácil. Habrá momentos de frustración, de cansancio, donde las viejas costumbres intentarán resurgir. Pero en esos momentos, recuerde este pacto que hemos hecho. Recuerde que usted tiene la autoridad dada por Dios para bendecir. Recurra a la palabra de Dios, que es viva y eficaz, para fortalecer su resolución. Y sobre todo, sea paciente consigo mismo y con los suyos, porque la construcción de un hogar espiritualmente vibrante es un proceso, no un evento único. Cada palabra de bendición es una inversión, un acto de fe que siembra para una cosecha abundante. Su hogar es un lugar sagrado. Es el epicentro de su vida, el semillero de su familia, el reflejo de su corazón. No permita que palabras negligentes, quejas recurrentes o silencios dañinos limiten el vasto potencial de bendiciones que Dios ha derramado sobre usted y los suyos. Tome la autoridad sobre su lengua. Hable vida, hable fe, hable amor, hable la palabra de Dios. Y observe cómo el velo se descorre, cómo los muros caen,
cómo los vacíos se llenan y cómo las sombras se disipan, revelando un hogar inundado por la plenitud y la gracia de un Dios que anhela bendecirle abundantemente. La paz que tanto anhela para su hogar está a una palabra de distancia. Su palabra,